Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. Mi nombre es Stephanie Pérez y en esta ocasión le presento la inauguración del Encuentro de Jóvenes Escritores Teodosio García Ruiz, evento que dio inicio con el conversatorio por parte del director de difusión cultural, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, así como del profesor e investigador de la DAEA, Sergio Ricardo Arenas Martínez, en torno a un conversatorio que tuvo como parte de los festejos del 60 aniversario de la UJAT, así como del Día Nacional del Libro. Sin más preámbulos, le dejo para que disfrute de este evento. Agradecer a quienes amablemente comparten la mesa para este acontecimiento, destacando la participación de quien es el director de difusión cultural, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Bienvenido. Destacado profesor investigador de la División Académica de Educación y Artes, saludar con afecto al doctor Sergio Ricardo Arenas Martínez. De igual manera, comparte la mesa quien es el jefe del Departamento Editorial Universitario, el maestro Luis Alberto López Acopa. Bien, amables amigos, haciendo mención a ustedes que es el Día Nacional del Libro, cedemos el uso de la voz a el maestro Luis Alberto López Acopa para entrar de lleno en esta presentación. Adelante. Buenos días a todos por estar hoy aquí. Reitero los saludos iniciales. El día de hoy estamos conmemorando dos cosas muy importantes. Una es el Día Nacional del Libro, decretado hace 39 años, en 1979, con la esperanza de acrecentar el interés por todas las autoridades en este hermoso invento que transformó a todo el mundo, que es la palabra escrita, impresa y divulgada en este soporte. Hoy, afortunadamente, no nada más lo tenemos impreso, lo tenemos también digital, lo compartimos por diversos medios y eso nos hace que cada vez sea más constante la aparición de la letra impresa o en tinta líquida en nuestros celulares o en nuestros dispositivos. Pero también hoy se conmemoran 6 años de la desaparición física del poeta tabasqueño Teodosio García Ruiz. Teodosio García Ruiz fue uno de los más importantes escritores dentro de la generación del 60 y de esto van a dar cuenta nuestros expositores, pero creo que hay otra cosa muy coincidente para nosotros como universidad. Fue uno de los pilares y de los pioneros en la edición universitaria estudiantil, ya que Teodosio, cuando cursaba la licenciatura en educación, se le ocurrió algo que ya casi nadie hace, pensar que las sociedades de alumnos pueden servir para poder gestionar publicación de libros y poder gestionar la publicación de nuevas plumas de sus compañeros que estaban escribiendo, compañeros estudiantes que el día de hoy son gente muy importante en las letras tabasqueñas. Creo que eso es un ejemplo para nosotros y es algo que deberíamos también de tomar a consideración quienes están del otro lado como estudiantes. Ahí hay ejemplos de cómo dinamizar nuestras lecturas y nuestras bibliografías. En ese sentido fue que se planteó hacer estas actividades y también por eso mismo, pensando en las formas del mismo Teodosio y sus actitudes que eran un poco iconoclastas, pues se decidió hacer mesas de lectura de poetas para poetas, pero también mesas de divulgación de su trabajo. Es decir, esta mesa está hecha para que ustedes conozcan la obra de Teodosio, pero también puedan entenderlo en la dinámica de la tradición literaria tabasqueña. En ese sentido fue que se colocaron a dos especialistas que hoy están junto a mí y que van a participar. El primero de ellos es el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell, maestro curricularmente hablando, pero es toda una de las figuras
indispensables para entender los caminos culturales de la universidad de por lo menos los últimos 18 años. Quiero darle el uso de la palabra a una de las personas, creo yo, más importantes dentro del análisis literario en Tabasco en los últimos 20 años. Ese es el maestro Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Adelante. Es un gran gusto estar acompañado del doctor Sergio Ricardo Arenas Martínez, contar con la presencia de nuestra secretaria académica, la maestra Soledad Arellano y las distinguidas personalidades que hacen posible que estemos aquí acudiendo, y indudablemente a ustedes jóvenes estudiantes. Vean ustedes esta diapositiva, ahí tiene una caricatura de Teodosio García Ruiz, es una que lo representa ya cuando era un poco mayor. Teo realmente, como le decíamos nosotros, le decía en general la gente, Teo falleció, físicamente se fue relativamente joven, no llegó a los 50 años. Entonces ahí es una imagen de Teo, fue uno de los poetas más caricaturizados, o sea, mucha gente se involucraba y lo dibujaba. Bien, seguimos. Nacer en Tabasco y aventurarse por los rumbos de la literatura, pero particularmente de la poesía, es encontrar así como un telón de fondo, una especie de voz múltiple en la que aparecen tres figuras, que aquí le vamos a llamar la trilogía Pellicer, Gorostiza, Becerra, particularmente autores que hicieron su obra a lo largo del siglo XX. Cada uno de ellos son figuras notables a nivel latinoamericano, a nivel mundial paulatinamente, pero eso no quiere decir que no poblaran el ámbito literario en el siglo XX. Fácilmente uno puede encontrar una veintena de autores, sí, Dionisio Morales, Jorge Priego, Marco Antonio Acosta, una gran cantidad de autores, pero así como que las voces más significativas que trascienden, que sus libros son traducidos y leídos a nivel latinoamericano, al menos estos tres. Aquí se termina la trilogía y aparece, ellos ya dijimos, uno muere en 1970, José Carlos Becerra, en 1973, José Gorostiza, y en 1977, Carlos Pellicer. Y aparece esta nueva generación de poetas que le vamos a llamar la poesía después de Pellicer, Gorostiza y Becerra, que empiezan a publicar de 1980 en adelante. Ciprián Cabrera Jasso, que falleció el mismo año que Teo, falleció en marzo del 2012, él era de 1950. Ramón Bolívar, que todavía, que vive, ¿verdad? Que todavía. Gladys Fuentes Milla, ¿verdad? Que está muy viva, 1955, y Francisco Magaña de 1961. Siguiente. Luego aparece Níger Madrigal, también ya de la década de los 60, y ahí es donde aparece Teodosio, 1964, pero ya con este paréntesis que cierra, ¿verdad? 2012. Luego Jeremías Martínez de 1968 y Antonio Mestre, 1969. Entonces, el que se fue ya es Teodosio García Ruiz físicamente, ya el maestro Luis Acopa ya lo dijo, fue un poeta, narrador, editor, maestro de telesecundaria y promotor cultural. Nació en 1964 y se fue el 12 de noviembre de 2012, es decir, hoy, de hecho era como a las 12 que estábamos aquí, como a las 12 estábamos aquí en un evento y nos dijeron, acaba de fallecer Teodosio García Ruiz, no sé qué, 4 años exactamente después. Entonces él era un muchacho lleno de vida. Alguien me preguntaba ayer, me dice, ¿cómo era Teo? Teo era una máquina de hablar, o sea, de esos que tienen así como incontinencia verbal. Habla y 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 habla. Una capacidad verbal fantástica, no paraba de hablar, no paraba de hablar. Pero desde muy joven empezó a escribir, ¿no? De Cunduacán llegó aquí y empezó a escribir, se metió a los talleres literarios y tenía eso, así como cuando uno tiene un amigo que no para de hablar, así era Teo, pero así escribía muchísimo.
recibió muchos premios desde muy joven y efectivamente se le conocía, había mucha gente que lo conocía. Entonces, aquí algunos de sus libros, lo siguiente, y su obra, ¿verdad? Al final se quedó ciego Teo, producto de una enfermedad que le dio, pero eso no lo amilanó, o sea, él vivió más de 15 años ciego. Pero veamos este fragmentito, cómo cambia, ya es un nuevo escenario. Dice: no conocíamos tu nombre, ni imaginábamos que existiera hasta llegar a este sitio, Atasta City, con su pequeño expendio de marihuana, con sus burdeles tristes, los jueves y aburridos. Todos que no conocíamos tu nombre, convocamos a un rito para saberlo. Le está escribiendo a una novia que tenía, entonces le escribe de marihuana y de todo eso, ¿verdad? Vemos la diferencia con Pellicer. Pero no solo escribo esto, también nuevas maneras para dormir, empezando por comer galletas, después escupirle la cara a los vendedores ambulantes, oír cómo declaman bonito, dicen de la mamá de uno, de la abuela, del nacimiento. Vaya qué sinfonía de palabras, de veras que hasta los he creído poetas del pueblo, porque en la escuela los poetas de pueblo nunca cogían con las prostitutas. Así le escribía a veces parte en los poemas que le escribía a su novia. Entonces, bueno, vemos ese gran círculo, ¿verdad?, entre el poeta, ese estilo pelliceriano y este nuevo lenguaje que ya lo habían explorado en Estados Unidos, los beats, la contracultura, en otras partes ya venía, pero Teodosio, a través de la influencia de unos maestros que tuvo, asimila y tuvo el valor, ¿verdad?, de llegar donde estaban los poetas tabasqueños y llegar así y leer sus poemas, ¿verdad? Fue un escándalo cuando ese chamaco, porque era un chamaco de 20 y tantos años, llegaba y leía sus poemas ahí, entre las figuras, diría Fernando Nieto, totémicas de la poesía en Tabasco. Bueno, es todo, muchas gracias. Para poder hablar de la poesía de Teodosio y saber de parte de sus alcances poéticos, hemos invitado al doctor Sergio Ricardo Arenas Martínez, doctor en Cultura y Comunicación, toda una institución también del análisis literario. Él también hizo su maestría en literatura, hizo un estudio completo de la novela de Jorge Volpi, En busca de Eclipsor, y ahora pues se dedicó a trabajar en uno de los poemas de Teodosio García Ruiz. Creo que el primer libro de poemas de Teodosio García Ruiz, pronto lo vamos a ver editado por la universidad, y yo quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso y escuchemos a uno de sus especialistas. Bien, el trabajo que voy a leerles se llama La subversión en la poesía de Teodosio García Ruiz. El trabajo poético de García Ruiz renovó la creación literaria de su marco histórico, porque cuestionó la visión funcional del mundo de una sociedad inmersa en la tradición en Tabasco. Un ejemplo de ello es su primera publicación, Sin lugar a dudas, de 1985. Este libro causó conmoción en aquel tiempo debido a su poesía sedienta de cotidianidad, inmersa en la purulencia pero a la vez vitalismo con el que vibra el existir urbano. Ya no había trazas de Pellicer, José Gorostiza o José Carlos Becerra. La obra poética del Teodosio adolescente articula alegorías que al debatirse entre lo lúdico y la desolación, cuestionan la vitalidad del ser universal en crisis.
Al principio se gozó, después se camina por el vacío hacia el mar, para luego emerger puros con rostro pálido, rostro de muerte. Su obra provoca una ruptura en cuanto a que toma distancia de las formas y contenidos de expresión literaria imperantes en su contexto de iniciación como poeta. Con ello, continúa la paradójica contradicción de la ruptura transformada en tradición, asentada en el trayecto literario universal. El mundo de la poesía del Teodosio joven en Tabasco abre brechas en caminos desgastados y se interna por terrenos antes vedados, con la mirada puesta en el contexto agresivo donde vive su mundo, el cual hace emerger poéticamente. Al respecto, Pierre Bourdieu dice en Sociología y Cultura que cuando se agota la producción de bienes culturales como la literatura, se produce una subversión en contra de la banalización y la degradación de que son objeto. Un producto cultural que se calca, se desgasta y queda únicamente una pálida sombra. Lo que contiene ese bien ya no es un mundo, sino un remedo, porque todo está revelado. Entonces aparece la discordia. Las pobres, crueles verdades empiezan primero que las intenciones, maduran más rápido que las milpas de hambre. Evidentemente esta juventud no es arrebatada como piensan otros, está así un poco desvirtuada a causa de los malos aguaceros. La enunciación literaria disconforme de García puede rastrearse en el contexto mirado por él en su proceso de producción poética, en cuyas formas específicas se encuentra el carácter propio de la obra. Su entorno estaba conformado por contradicciones sociales marcadas, porque la diferencia entre ricos y pobres tradicionalmente había sido muy notoria en todos los órdenes, pero con la bonanza económica generada en los años 80, debido a la producción petrolera, la brecha entre ellos se ensanchó. La inmigración trajo consigo la explotación de hidrocarburos, golpeó en mayor medida los sectores medios y bajos, ambiente donde vivía el autor. Fueron jodidos mis hermanos, los tuyos, los de esta casa, que es sola una, nos jodieron, pero ¿qué pasará, mi pana? ¿A qué atenernos a Dios santo si tú estás igual que nosotros? A la música del párroco llorón, a las grabadoras inverosímiles, a las inacibles barricadas del convento. Somos pueblo, adú, hermana mía. La obra de García Ruiz se destaca por abordar lo urbano como eje central del discurso. En su poesía destacan los diversos escenarios citadinos en los que predominan el lenguaje popular y obsceno, las mujeres, los muros atestados de colores. De igual forma se hacen presentes el papel de los ruidos y lo cotidiano, que en su voz se torna maravilloso e impredecible. Que si el río tuviera pies, no estaría de pendejo en ese cauce lleno de mierda de vaca y de gente y de carros y de gobernadores. En el texto de Teodoso que nos ocupa, son evocadas figuras de la música popular como Javier Solís o Richard Clayderman. Al tiempo se regodea con su abuelo, nombra a Carlos Marx, se revuela con la ciudad más importante del mundo, Atasta City o Sutamulte Park. El libro, al hacer aparecer cuerpos, personas, cosas, música, configuran habitar en un espacio, la calle, la urbe y más allá, Villahermosa. Soy un payaso, un triste payaso, Serrat lo sabe. En las paredes de mi vieja ciudad, en las paredes de mi ciudad vieja escribían: si te secuestran las fuerzas gubernamentales en un país demográfico, eres de izquierda. En la nueva ciudad que nos pusieron, no hay camino a seguir como el sol. Las figuras, personas, objetos, música, calles, acciones que habitan el libro de poesía, sin lugar a dudas, dialogan con un sentido perturbador que teje su orden y su jerarquía en relación a un horizonte urbano de soledad, de renacimiento, de caos. La obra reformula de tal modo ese horizonte que revela en el decir hacer arrebatado del yo poético una confrontación desnuda y pasional.
La configuración poética de la experiencia humana puesta en la operación en la obra de García, fundada en una recuperación contestataria del lenguaje y gustos populares urbanos, contiene resonancias y una realidad hilada con dolor y soledad y negada por una sociedad que funciona a través de lo políticamente correcto. Salgo a la calle con un llanto que obliga a mis pies al suicidio. Sabes que será un día mi nave la diosa del mar, que no soporto este vacío. Estoy sin monumento, soy la ciudad muerta, me quitan. En parte soy esta ciudad vieja saqueada, maniatada. La Villahermosa vieja está siendo jodida por sus hijos. Sus hijos come mierda, no comprenden que amo a Bati, a Norma y las confunden. Oh amigo organillero, me despido de ti. Una manera de estar del yo poético en el poemario es el movimiento. Precisamente este es un aspecto que caracteriza esta obra. Dentro de él, el caminar ocupa un lugar destacado, puesto que el personaje se halla con mucha frecuencia en un traslado, lo realiza solo o acompañado. Su andar solitario es, por un lado, con un objetivo fijo, un encuentro carnal, pero por el otro lo hace sin rumbo, como cuando vaga para no llegar a casa, porque sabe que allí no hay amparo posible, que allí habita la soledad. Si uno camina por las calles donde nunca pasa el carro de la basura, así de sencillo se habitúa uno con rapidez al uso incansable de la mano para quitarse las moscas, aunque no tenga azúcar ni sea diabético. Otras veces camino por inercia o entro en las fondas por panuchos y un agua mineral. Agarro las servilletas y comienzo a escribir acerca de la gran colonia Tasta, lo mismo de Tanuté, de Patricia incógnita, ingenua. García Ruiz juega con el desplazamiento, lo hace señalando todo lo que ya es habitual en un marco visual que va configurando: la calle, la gente, los edificios, la agresividad, la sociedad, la morbilidad, etc. Su poesía traza la ciudad como espacio de soledad. El ser solitario que en su andar se suma al entorno hostil, al no hallar hospitalidad a su desconsuelo, se plantea superar su soledad instalando una movilidad distinta, la que ofrece compañía ocasional. Entró la noche, una iglesia celebra con campanas un bautizo, sigo vagando. Un conejo rata polizón me seguía, lo saludé, le di un cigarro. El pobre desapareció en el humo. Esa chica me tomó por los pelos, me quitó el bigote que le había obsequiado al rastrillo. Bebí sus insultos, seguí vagando. Una fuente con basura me reflejó la cara. Quemado por dentro al llegar a casa, me esperaba. En los poemas de Sin lugar a dudas, la hostilidad padecida, unida al carácter contestatario del personaje, conforman el perfil transgresor de la obra por medio del uso particular del lenguaje. El texto poético muestra el deseo de vivir y de expresarse apasionadamente, que en el fondo no es más que amar y escribir sin límites entre ambos. Estos son los vectores que componen toda la producción literaria del autor y que en obras mayores en calidad se sustentan con suficiente valor estético como para resistir la sedimentación del tiempo. La poesía dispuesta en Sin lugar a dudas de García Ruiz está marcada fuertemente por el mundo habitual en la ciudad de Villahermosa. Muestra un vacío del ser, de donde brota una necesidad, en ocasiones obsesiva, por vivirla con excesos y con verbalización, que implica para el autor poetizar de manera consuetudinaria. Al desvelar la faz inconforme de esta obra, se mira dolor en su rostro, y mirarle a los ojos es un mirar a la humanidad. Gracias.
en la búsqueda de fomentar la lectura a nuestros pequeñitos, nuestra máxima casa de estudios realiza este acontecimiento correspondiente a donación de libros del Fondo Editorial Universitario a instituciones de nivel básico. Dar paso, amables amigos, para presentar a quienes amablemente integran nuestro presidium para esta ceremonia. Destacar y agradecer a quien encabeza este acontecimiento es el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con gusto, de nueva cuenta, dándole la más cálida bienvenida a quien es nuestra secretaria de Servicios Académicos, la doctora Dora María Frías Márquez. Entusiasta participación de quien es directora del Sistema Bibliotecario UJAT, bienvenida maestra Guadalupe Azuara Forcelledo. Y de nueva cuenta agradecer la participación de quien es el director de difusión cultural, el ingeniero Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Amables amigos, señoras y señores, como lo comentamos al principio de esta ceremonia, en la búsqueda de fomentar la lectura entre los pequeñitos de nuestra sociedad tabasqueña, la preocupación por parte de nuestra alma mater, llevar a cabo esta donación de libros del Fondo Editorial Universitario a instituciones de nivel básico. Invitaremos ahora a los integrantes de nuestro presidium, sean tan amables de nueva cuenta a tomar sus lugares para que todos los presentes escuchemos con atención el mensaje universitario que nos brinda el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Adelante. Es un gusto estar presente en un evento que engalana los festejos del 60 aniversario de la fundación de nuestra alma mater. Un evento que además se realiza en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro, conmemorando el natalicio de la poetisa Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocido como Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa. Un evento que además se realiza en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro. Razón por la cual, en consonancia con esta celebración, hemos decidido instalar en nuestra universidad el Día del Libro, un espacio dedicado justamente a la difusión y discusión sobre la cultura a través de ese compañero inseparable del hombre que es el libro. Pues como sabemos, leer un libro nos transporta a otras dimensiones por medio de la imaginación.
El excelso escritor argentino Jorge Luis Borges lo dijo alguna vez: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todo lo demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Además, el ejercicio de la lectura estimula el buen funcionamiento de las neuronas y permite tener un sueño placentero. Su valor cultural y social es indiscutible, pues nos proporciona conocimientos que nos permitan entender nuestro entorno. Por todo ello, consideramos indispensable unirnos a la celebración del Día Nacional del Libro como el evento que hoy nos convoca. Y hemos decidido conmemorarlo con la realización de diversos eventos, con el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores Teodosio García Ruiz, en el cual se ha dado cita a talentos importantes y figuras prometedoras de la escena cultural de nuestro Estado y nuestro país. Asimismo, como parte de nuestro compromiso social, hemos realizado donaciones de libros editados por nuestra Casa de Estudios a diferentes escuelas de la entidad a fin de incrementar su acervo bibliográfico. De igual manera, en las bibliotecas de nuestra universidad se llevarán a cabo muestras bibliográficas y eventos alusivos a este día. Además, en el marco de este evento, me es muy grato comunicarles que he dado instrucciones para que a partir de hoy la Biblioteca José Martín sea declarada el depósito legal de esta Casa de Estudios. Esto con el objetivo de que toda la producción editorial de la institución esté concentrada en ese claustro, lo que permitirá que tanto profesores, investigadores, alumnos y la sociedad en general tengan mayor facilidad de acceso al conocimiento que se genera en nuestra institución. Cabe destacar que este depósito legal tendrá una función similar a la que realiza la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Unión, en las cuales todos los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales del país deben entregar ejemplares de sus obras por considerar patrimonio cultural de la nación. Bueno, decirles que ha sido muy satisfactorio. El día de hoy inauguramos el Congreso Nacional de Ciencias Básicas, pero también fuimos a la Biblioteca Ingeniero César O. Palacios y además de una excelente muestra de libros que tenemos ahí muy interesantes, propios de esos campus universitarios, nos encontramos que los alumnos de la carrera de arquitectura habían hecho una réplica de los edificios más emblemáticos de la universidad. Por ejemplo, está el CIBE, está la Rectoría, está el Teatro Universitario, está el Centro de Investigaciones Tropicales de Biología, está el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Cunduacán, en fin, toda una serie de edificios emblemáticos, y fue una muestra muy agradable que la queremos traer el 20 de noviembre aquí al CIBE para que toda la comunidad disfrute de esa atinada iniciativa de los alumnos de arquitectura. Pero también otros alumnos hicieron ahí una serie de mapas donde se ve claramente en todos los municipios del estado que estamos, pusieron una serie de escudos de cada división. Entonces, si comparamos ese mapa hace 60 años con ahorita, bueno, pues vemos que la universidad ha crecido mucho en infraestructura, pero lo más importante es que estamos en todas las regiones del estado de Tabasco, lo que ha hecho que nos descentralicemos y llevemos los beneficios de la Universidad Juárez a todo Tabasco, a todas las regiones del estado, y por eso también el enorme proceso de inclusión social que tiene la universidad al aceptar al 90% de las solicitudes y cubrir el 42% de las matrículas de todo el estado. Entonces es agradable como en el marco del Día del Libro, en los lobbies de nuestras universidades, se puede generar tanta información que inmediatamente la podemos compartir con las demás divisiones. Por ejemplo, aquí hay libros muy interesantes, algunos de ellos datan del año 1600. Entonces, una de las ideas que se le ocurrió a nuestra secretaria académica, a nuestro director de difusión cultural y a nuestra coordinadora de biblioteca, es que estos libros tan históricos y tan preciados, en un momento dado, en un esquema bien organizado, pudieran ir a todas estas divisiones académicas por todo el estado y que la gente puedan apreciar
estas verdaderas joyas históricas que tenemos en nuestra biblioteca, principalmente la José Martí, y esta idea de que sea un depósito legal, pues se va a ir fomentando. Entonces, que vean a través del tiempo, como con obras tan antiguas que tenemos, por ejemplo, la primera historia de Tabasco de Manuel Gil y Sáenz, también está en nuestro poder. Vean cómo el estar aportando toda esa producción bibliográfica en cada una de nuestras divisiones y que vengan al depósito local de la José Martín dentro de 60 años, cobrará un enorme valor histórico, pero ya de cada una de las regiones del estado de Tabasco en lo particular. Es un gran orgullo que la Chontalpa, que los ríos, que las sierras vean la producción bibliográfica que ha salido de sus hijos, de esos municipios. Ese sería el gran valor en el tiempo, de que cada municipio y cada zona vea lo que ha producido bibliográficamente hablando a lo largo de los años. Amigas y amigos, no me resta más que agradecer su presencia en este evento de gran trascendencia para la cultura en nuestra entidad y para nuestra Casa de Estudios, donde la difusión y extensión de la cultura es una función sustantiva inscrita en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. En el UJAT consideramos que no basta educar a nuestros alumnos bajo un esquema de calidad, también debemos formarlos integralmente. Esto incluye precisamente su participación en actividades que lo acerquen a manifestaciones culturales y artísticas que enriquezcan su espíritu, lo que nos permite egresar profesionalmente de alto nivel académico, pero sensibles a la cultura como principal manifestación humana. De esta forma, tenemos la certeza de cumplir cabalmente nuestra misión de servir a la sociedad a la que nos debemos. Y bueno, me despido agradeciendo una vez más a la Secretaría Académica, a la Dirección de Difusión Cultural y a la Coordinación de Biblioteca este esfuerzo que hacemos por amor a los libros. Estudio en la duda, acción en la fe. Muchas gracias. En estos momentos todos muy sonrientes, muy contentos para la fotografía grupal, la fotografía oficial de esta entrega, y al término de ella, amables amigos, hacer un recorrido y una explicación de la muestra hemero-bibliográfica de las colecciones especiales que tiene el sistema bibliotecario. Esto será en voz de quien es directora del sistema bibliotecario, la maestra Guadalupe Azuara Forcelledo. Bueno, doctor, mire, en esta parte que tenemos aquí, en este capelo, tenemos una muestra de los periódicos históricos que posee la universidad. Trajimos el periódico El Demócrata, que es el primer periódico, o más bien el periódico más antiguo que tenemos, es de 1861. El ejemplar fue restaurado hace algunos años y lo tenemos microfilmado, de tal manera que ya no se manipulan los periódicos originales. En aquella parte tenemos un periódico que es La Reforma. El periódico oficial tomó varios nombres, se llamó El Demócrata, luego se llamó La Libertad y posteriormente se llamó La Reforma, y ya en el siglo XX se llamó periódico oficial. Bueno, aquí en La Reforma tenemos en esa esquina la noticia de la inauguración del Instituto Juárez. Entonces, bueno, como puede usted ver, tenemos
material que contiene información histórica muy valiosa para nuestra universidad y bueno, en general para el estado de Tabasco. Tenemos desde 1870 hasta 1900 y un poquito más después de 1900 la colección completa del periódico. Acá están colecciones que nos están siendo donadas en la actualidad. Tenemos una muestra de la colección Luis Arenal que la donaron el año antepasado. Tenemos allá la colección Teresa del Conde que fue donada el año pasado y fragmentos de las colecciones del maestro Agenor González Valencia, que esta creo que la donaron este año, a principios de año, y la colección Eduardo Alday Hernández, que ya tiene algunos años que está en poder de la universidad. Estas colecciones todavía no están procesadas, estamos trabajando en su proceso y poder incorporarlas al catálogo general de la universidad. De este lado tenemos parte de lo que es el fondo antiguo de la universidad, tenemos muy poquitos ejemplares, no tenemos incunables aquí en la UJAT, pero bueno, sí tenemos, por ejemplo, un ejemplar de las obras de Santa Teresa de Jesús del año de 1670, y de aquel lado hay otro, es un libro sobre la iglesia de 1617. En forma de libros tenemos aquí una historia de la conquista de México del año de 1804, es Tenemos una historia de México también de 1800 y unos libros que son de 1700. Y aquí tenemos documentos históricos que están resguardados en el Archivo General. Aquí tenemos, por ejemplo, el acta de entrega de la pieza arqueológica Cuatro Caras que está en el Instituto Juárez. Aquí tenemos el acta de entrega de la dirección del Instituto Juárez a lo que va a ser ya la Universidad Juárez de Tabasco, y aquí tenemos el cambio de denominación de Instituto Juárez a Universidad Juárez de Tabasco. Estos documentos pues son históricos para nosotros. Y bueno, de aquel lado tenemos el resto de las colecciones que están en la Biblioteca José Martí. Si gusta verlos, por aquí tenemos la Pinelo que fue donada hace algunos años. Bueno, por cuestiones de espacio solamente trajimos un libro. Este es de la colección Fernández Pinelo que le fue donada a la universidad hace algunos años. Aquí tenemos de la colección del Instituto Juárez, separamos todos los libros que estaban en sala general de 1925 hacia atrás y los subimos y conformamos una colección especial para que ya no se siga dañando el material. Aquí tenemos dos libros que son del acervo precisamente del maestro Francisco J. Santamaría, que es la colección más fuerte que hay en esa biblioteca, está especializada en literatura, filología, lingüística. Tiene una colección muy rica de diccionarios, de los cuales trajimos dos. Este es la Bibliografía General de Tabasco del maestro Santamaría, en su edición original. Aquí tenemos otros libros ya de lo que sería después la Biblioteca José Martí, que también separamos de la colección general todos los libros de 1925 hacia atrás y los subimos a colecciones especiales para que ya no se sigan deteriorando. También allá habían libros muy, muy bonitos, por ejemplo puede usted observar todavía en los cantos que son laqueados. Así hay una colección como de 25 o 30 libros con los cantos laqueados y hay unos con los cantos sobredorados, que están sobredorados en pan de oro. Eso es, pues los hace muy especiales a los libros, más que la cuestión de información, ya es el libro en sí el que tiene, bueno, aquí está, mire, en la José Domingo Ramírez Garrido, está en pan de oro lo que son los cantos del libro. Ahí ya es por el mismo libro en sí, que es su valor. Y pues acá tenemos algunos libros de la colección Tabasco que también tenemos. Y pues estas son las colecciones especiales que están depositadas en la Biblioteca José Martí. Las tenemos tratadas diferentes a las demás. Pues vamos a tratar de microfilmarlas o digitalizarlas hasta donde sea posible. Bien, este es el Centro Documental de Estudios sobre el Agua. Tenemos una fotografía que la fechamos en 1931-34 de la ciudad de Villahermosa, de la cual se digitalizó y se hizo una georreferenciación para ver los cambios que ha sufrido la ciudad. Especialmente nos llama la atención la laguna La Pólvora,
¿sí? Donde se puede apreciar que fue secada totalmente y ahorita se encuentra sentada la colonia municipal, Paseo Tabasco, etcétera, ¿no? Entonces, algunos de los trabajos que se hacen en el centro documental es ver la transformación de la ciudad a través de los años, y esta fotografía en particular es la más antigua que nosotros tenemos. Debido a la digitalización pudimos apreciar los cambios que ha sufrido, desde algunas iglesias que en la época garridista se tiraron, posteriormente se volvieron a construir. Aquella es una secuencia de la fotografía igual de Villahermosa, pero ya en los años posteriores, después de la caída de Garrido, donde se aprecian también algunos cambios, sobre todo en la parte que se le conocía como el Playón. Ya en esa fotografía se puede ver donde ya empieza a ser habitado, ¿sí? Esta fotografía específicamente también muestra la salida del río Grijalva hacia el mar, es el pueblo de frontera, 1937-1940. Es un mosaico de fotografías de esa época que podemos apreciar, todas ya se encuentran digitalizadas y estamos en el proceso de integrarlas porque no contamos con el escáner suficientemente grande para poderlo hacer. Entonces las digitalizamos en partes y luego en trabajos de Photoshop ya se van uniendo para poderlas apreciar de manera digital. En esta sección pues tenemos los libros recientes de la universidad. Tenemos aquí al personal de la librería universitaria con parte del acervo de otra editorial, en este caso una parte del Fondo de Cultura Económica y la parte de las ediciones ya de nuestra universidad. Entonces, venimos desde 1600 y recorremos 4 siglos de libros. Entonces, bueno, pues así estamos conmemorando este Día del Libro en nuestra universidad con las actividades y este acercamiento a las distintas disciplinas que nuestros autores, nuestros catedráticos, nuestros creadores nos dejan ver su talento a través de las publicaciones. Entonces aquí estamos precisamente honrando al libro en su día. Este es nuestro libro más reciente, una coedición. Bueno, aquí tenemos La Frontera del Agua. Esta es una coedición que hicimos con la Ediciones Laberinto. Es un poeta chileno y bueno, dentro del esfuerzo que se ha estado haciendo este año. De hecho, este libro se presentará, Ediciones Laberinto lo presentará en la FIL. Tendremos ahí presencia a través de esa coedición en la FIL. Así es, el libro de Tomás Mejía y bueno, todo lo demás. Bien, pues señor rector, de esta manera tenemos este recorrido importante, cerramos este recorrido por los materiales muy valiosos del Fondo del Museo del Agua y todo lo que reside en nuestras bibliotecas, particularmente en la Biblioteca José Martí, que es pues la biblioteca más representativa desde ese punto de vista en el estado. Y bueno, pues está en nuestra universidad y parte de lo que aporta nuestra universidad a la cultura en Tabasco. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los aquí presentes. La verdad es que es una colección muy interesante. Hay libros verdaderamente históricos que nos explican de dónde venimos. Así que, bueno, esta idea es llevarlos, estas colecciones, a las diferentes divisiones académicas para que la CANESTE conozca las verdaderas joyas bibliográficas que tenemos en nuestro poder. Y bueno, el hecho de que podamos hacer donaciones a diferentes escuelas también nos enmarca un buen día del Día Internacional del Libro. Así que una vez más, a todos muchas gracias por acompañarnos. Y es así como se llevó a cabo la inauguración del Encuentro de Jóvenes Escritores Teodosio García Ruiz en el marco del 60 aniversario de los festejos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo dejo en la programación de TV UJAT.